La Biblia es un compendio de gran conocimiento. ¿Te animas a profundizar en ella? Acompáñanos en esta gran aventura y desenterremos los tesoros más maravillosos de las Escrituras. Esto es Descubriendo la Biblia. Dirige David López. Hoy, en Descubriendo la Biblia, la progenie perdida. Una antigua profecía decía que, dentro de un futuro cercano, una pequeña tribu sería bendecida para ser la más grande de Israel. Mientras aquello iba en camino, una pareja se establecía en Harán y darían a luz un hijo llamado Judá. Este muchacho, con el tiempo, creció, junto con sus hermanos que con sus errores y mala conducta, perdieron la oportunidad más extraordinaria de su vida. Oportunidad que perdió Rubén al acostarse con la mujer de su padre, quedando vetado de la bendición primogénita, tal cual le sucedió a sus otros dos hermanos, Simeón y Leví, que en una venganza contra el pueblo de Siquem quedaron aislados de esta bendición. Pero sobre esto hablamos más ampliamente en los programas La Heredad Perdida y Los Hermanos de Iniquidad, que puedes escuchar en Spotify y YouTube. Continuando con el tema, el que precedía a sus hermanos era Judá, pero la cuestión es, ¿él lograría el cometido y se quedaría con la primogenitura? La Sagrada Escritura hace un intervalo cortante entre el capítulo 37 y 39 del libro de Génesis, donde se nos narra la venta de José a unas mercaderes amalecitas y su llegada a Egipto. El capítulo 38 nos cuenta el pasado de Judá, con sus aciertos y desaciertos. Es necesario que prestes atención a esta historia descrita en Génesis 38. No te vayas a desconectar, porque lo que vas a escuchar a continuación sé que va a ser de tu interés. El capítulo va a ser leído y resumido en algunas partes, para que puedas digerirlo mejor. Génesis capítulo 38, versículos del 1 al 5, nos dice: Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos, y se fue a un varón adulamita, que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó, y se llegó a ella. Y ella concibió, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Según el relato de Judá, deja su tierra y parentela, pero está muy bien decir que no por voluntad de Dios, como el caso de Abraham, sino por influencia de su amigo Hira. El versículo 2, textualmente, nos dice que Judá tomó para sí mujer cananea. Esta práctica era reprochable, ya que se procuraba en lo más posible que dentro de los hebreos no hubiera matrimonios mixtos. Al hacerlo, estorbaría una descendencia pura para Dios. En resumen, pasado el tiempo, Judá arregló con su hijo mayor para que se casara con una joven llamada Tamar, pero su hijo llamado era hombre perverso, tanto así que Jehová le quitó la vida. Entonces, Judá se acordó de su siguiente hijo, Onán, y le dijo que era necesario casarse con Tamar, como la costumbre lo exigía, que al hermano que haya muerto dejando viuda a su esposa, el siguiente tendría que casarse con ella, para darle un heredero a su difunto hermano. Génesis capítulo 38, versículos del 9 al 11. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera, y desagradó en ojos de Jehová lo que él hacía.
y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar, y estuvo en casa de su padre. Retomando los primeros versículos, no se sabe a ciencia cierta qué causó la muerte de Er, es decir, qué pecado cometió, pero lo que sí sabemos es que hizo algo en contra de su conciencia. Algo oculto debió tener. A diferencia de su otro hermano, él sí cometió pecado, pecado imperdonable, del cual nos habla la Biblia. Pero antes de eso, contextualicemos. La ley de Moisés exigía que el hermano que haya dejado viuda a su querida esposa, el siguiente tendría que casarse con ella para dejar una descendencia a su hermano muerto. Deuteronomio capítulo 25 versículos del 5 al 6. Nos dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella, y la tomará por mujer, y hará con ella parentesco, y el primogénito que ella diere a luz sucederá con el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Lo anterior era la ley de Moisés, pero para los tiempos de Judá no existía esa ley. Entonces, ¿por qué motivo Jehová quitó la vida a Onán? O más bien, ¿a qué ley apeló Jehová? Vaya pregunta, ¿verdad? Piensa en esto. Las palabras de Dios antiguamente se daban a conocer oralmente, solo para aquellos que conocían al Dios verdadero, como Abraham y su descendencia. Si para los judíos radicales de hoy día se les exige conocer su descendencia, imagínate lo que se hacía anteriormente. La palabra de Dios se pasaba oralmente y se grababa de memoria. Sabiendo esto, para Onán no había excusa. Él era hijo de un padre que conocía de la moral de Dios. La diferencia es la siguiente. Onán, por mero egocentrismo y envidia, no quiso acceder a dar una descendencia a su hermano, por lo cual se engendró una transgresión, y Jehová Dios le quitó la vida. Como último, hemos hablado del caso de Onán y Er, e incluso de cómo iba a ser la ley de Moisés, y en esto anterior vamos a profundizar un poco más. Habiendo ya dicho que la palabra de Dios se pasaba oralmente, se le suma una razón muy importante a esta afirmación, y es que Dios le hablaba a la conciencia de su pueblo, y de ahí que algunas costumbres fuesen adoptadas, como por ejemplo, si un hombre moría y dejaba viuda a su mujer, su hermano tenía que casarse con ella. Esto se debía a que antiguamente la mujer viuda perdía todos sus derechos, lo que la dejaba prácticamente en la calle. Para que esto no sucediera, se le cedía a una persona, en este caso al hermano del difunto, y es así que la viuda no quedaba desamparada. Y esto aplicaba a los dos géneros, hombre y mujer, pero claro, de manera diferente, ya que como lo habíamos dicho, la mujer, al volver a tener un hombre, volvía a tener sus privilegios, y en el caso del hombre, su memoria se perpetuaba, es decir, volvía a tener descendencia. Hay que decir que, en esos tiempos, Dios permitía el acercamiento entre familiares, ya que era una época en donde se estaba poblando la tierra. Pero, ya en la ley era diferente. Ya no era necesaria tal práctica. El mundo ya estaba poblado. Por lo tanto, la ley de Moisés prohibía tal acto para promover la pureza y santidad. En resumen, años después, la esposa de Judá muere, y cumplido los días de luto, como era la costumbre, Judá y su compañero Hira subieron a un lugar llamado Timnat a mirar la esquila de sus ovejas. Al parecer, alguien le contó a Tamar que su suegro, es decir, Judá, subió a esquilar las ovejas,
Al parecer, alguien le contó a Tamar que su suegro, es decir, Judá, subió a esquilar las ovejas. Génesis, capítulo 38, versículos del 14 al 16. Nos dice: entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó, y se puso a la entrada de Naim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella, y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? En resumen, luego de aquella propuesta indecente, Judá accede a enviarle un cabrito como muestra de pago a esta mujer, que indudablemente era Tamar, su nuera. Así que Tamar, no estando segura de aquella garantía que se le brindaba, Judá respondió lo siguiente: ¿qué clase de garantía quieres? A lo que le contestó Tamar: quiero que dejes tu sello de identidad, junto con su cordón, y el bastón que llevas. Como dato curioso, las prendas que pidió Tamar eran muy significativas, ya que constaba de un anillo con el que se sellaba documentos, equivalente a una firma hoy día. El cordón era un listón o cuerda en el cual iba colgado el sello. El báculo era una vara de apoyo usada por los pastores, pero algunas llevaban sus nombres grabados. Judá, sin ningún problema, se los entregó. Así se acostó con ella, y Tamar quedó embarazada. Después de lo acontecido, Tamar regresa a su casa, se quita la ropa que llevaba puesta, y accedió, como era la costumbre de una viuda, a ponerse las prendas que le pertenecían. Génesis capítulo 38, versículos 20 al 22. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no le he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. En resumen, Judá, muy despreocupado, deja que así sucedan las cosas, ya que si él regresaba a buscarla, sería el hazmerreír del pueblo. Judá no quiso ir a buscarla, ya que no era bueno para el propio nombre andar indagando por una prostituta. Tiempo después, se le dijo a Judá que su nuera había sido una fornicaria y como consecuencia estaba embarazada. Así que Judá sintió un frío arrebato de cólera que lo llevó a expresar lo siguiente: sáquenla y quémenla. Versículos 25 al 27 nos dice: pero ella, cuando la sacaban, envió decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá las reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela a mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que, al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. En una pequeña acotación, cabe aclarar que Tamar sí pensó en su descendencia, tanto así que buscó la oportunidad de acostarse con Judá. Él venía de quedarse sin esposa, era el momento perfecto para hacerlo caer. Y según como nos lo narra la Biblia, al venir de trasquilar las ovejas, un evento donde se hacían grandes fiestas, eso podría explicar por qué no reconocía a su nuera. Tal vez iba borracho. Así que Judá, cuando se enteró de que su nuera era acusada de fornicación, la mandó quemar. Es muy lamentable la decisión de este hombre, ya que toda la culpa era de él. En los tiempos bíblicos se acostumbraba a sellar contratos y pactos con la palabra. Judá nunca cumplió con su palabra,
jamás entregó su hijo Sela por esposo a Tamar. Él, faltando a su palabra, faltó a su honor. Al final, trata de reconocer su error, argumentando que ella era más justa que él, es decir, que su falta era superior a la de ella. En resumen, durante el parto, uno de los niños se abrió paso para sacar la mano. La partera le ató un hilo rojo en su muñeca, pero el niño escondió su mano de vuelta y salió primero su hermano menor, y a este lo llamaron Fares, y al que llevaba el hilo rojo lo llamaron Zera. Como dato curioso, es así como Fares y Zera, por gracia divina, quedaron incluidos en la genealogía de Jesucristo. Mateo capítulo 1 versículos del 1 al 3. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zera, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Es importante sacar una conclusión espiritual de todo esto. Judá fue muy rápido para ver el pecado en los demás, pero no pudo verlo en sí mismo. Incluso se atrevió a proferir juicio. Él exclamó: «Sacadla y que sea quemada». Esto recuerda la historia de Natán y David, en el que el profeta le cuenta una historia para que David la juzgue, lo cual hace con mucha dureza, sin imaginarse que se juzgaba a sí mismo. Con regularidad, somos muy hábiles en el análisis de las debilidades y errores de otros. Sin embargo, muy poco reflexivos en cuanto a nuestras propias falencias. Recordemos que con la vara que midamos, seremos medidos, y que antes de mirar la paja de nuestro hermano, debemos mirar la nuestra. Ahora, los pecados de Onán principalmente fueron la codicia, la envidia y su ego. Él sabía que el hijo que naciera de él con Tamar heredaría la primogenitura, por ser considerado hijo de Er, y es por esos pecados que muere. Su avaricia y egoísmo fue tanta que se cegó y no pudo entender el propósito de Dios, ya que en sus planes perfectos el Mesías llegaría a la tierra a través de ese linaje. Onán, con su proceder, estaba obstaculizando ese propósito. La Biblia es muy clara. Romanos, capítulo 6, versículo 23 nos dice: «Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro». Entendamos que el pecado es rebelión contra Dios y que por causa de nuestra transgresión somos separados de Él, ya que en Dios está la vida. Así que cuando pecamos, automáticamente nos apartamos de Dios y de la vida, por lo que caemos en la muerte, y no una muerte necesariamente física, sino espiritual, algo parecido a lo de Er y Onán. Ellos fueron en contra de lo estipulado por Dios. Por ende, la muerte espiritual fue un proceso, mientras que la muerte física les sorprendió. Sin embargo, tenemos la opción de la restauración, y esto solo se logra apartándonos de nuestro pecado y volviéndonos al Señor. Haciendo esto, encontraremos la vida y una hermosa comunión con nuestro Creador, que nos permitirá estar sujetos a su voluntad y sus propósitos en nuestra vida. Te dejo con esta frase: todo pecado es contra la ley, y toda violación a la ley trae un castigo. Pero espera, esto no acaba aquí. Surge una pregunta. ¿Qué pasó en los días venideros de Judá? Responderemos a esta pregunta en el próximo programa. Recuerda que esto es Descubriendo la Biblia. Hasta la próxima. ¿Qué quieres descubrir mañana? Desentrañémoslo juntos. Comparte con nosotros tus curiosidades e inquietudes. Visita nuestro sitio web
www.encaminameradio.com. Nos encontramos en la próxima.